Bueno, perfecto. Entonces, vamos a arrancar la clase de hoy. Hoy tenemos en nuestra clase de identificación espiritual la clase número 6 de 10. Ya pasamos de la mitad. Luego vamos viento en popa. El tema para hoy es la Santa Cena. Entonces, antes de arrancar, como siempre, llamemos la presencia de Dios y oremos. Señor Jesucristo, en la noche que fuiste traicionado, amorosamente nos dejaste una cena por la cual podríamos recordar tu sacrificio y recibir el mismo perdón que obtuviste con él. Junto con tu verdadero cuerpo y sangre, mientras estudiamos esta santa cena hoy, ayúdanos a confiar en lo que dices es verdad. Danos a todos entusiasmo para participar en esta fiesta tan a menudo como podamos, mientras esperamos para reunirnos a ti en la gran fiesta del cielo. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, como saben, yo siempre les recuerdo tener respeto, llegando temprano, siendo puntuales. Disculpe, profesor, el audio se me fue. Sí, no se lo escucha el profe. Vamos a quitarnos esto. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Déjenme cambio de micrófono. Aló. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señor. Ok. Entonces, como les decía, no he tenido problemas con ninguno del grupo. Vamos a arrancar cuál es el propósito de este grupo, de este curso, perdón. Como siempre, hemos dicho desde el principio que hay muchas entidades espirituales, hay muchos sistemas de creencias en el cristianismo hoy, pues nuestra intención es que ustedes regresen a la Biblia y entiendan en qué es lo que ustedes creen, con qué se identifican. Nosotros aquí en Academia Cristo, nuestra entidad espiritual es luterana convencional, ya lo hemos venido repitiendo varias veces, hay más compañeros entrando. En resumen, lo que queremos con este curso es que ustedes puedan revisar la Biblia y entender cuál es su identificación y qué es lo que dice específicamente la palabra de Dios. Y esa es nuestra intención, ayudarles a que eso suceda. Vamos a ver qué vamos a ver hoy, cuál es el objetivo de la lección de hoy. Primero, vamos a examinar la institución de la Santa Cena con el énfasis en el perdón de los pecados. Eso es como el primer objetivo de hoy, lo primero que queremos hacer. Luego queremos comparar lo que otras iglesias dicen al respecto a la Santa Cena, de manera que podamos compaginar esa información con lo que dice la Sagrada Escritura, la Biblia. Y de esa manera conectar los errores doctrinales que hemos estudiado con el mal uso de la razón humana. Entonces, vamos a arrancar. Eh, Bienvenida, Cecilia, bienvenida. ¿Quién más entró? Karen, bienvenida, buenas tardes. A Karen ya la ha saludado. Muy bien. Bendiciones, pastor. Muy bien. Me dejan saber si no escuchan porque estoy teniendo como medio problemitas técnicos aquí. Pero está bien, espero que podamos sobrevivir. Entonces, empecemos con el estudio bíblico de hoy en referencia a lo que es la Santa Cena. Entonces, quisiera pedirle a alguien que lea, por favor, el siguiente pasaje bíblico. Entonces, ¿quién quiere leer? Amén. Hello. Leo. Alexis. Aló. Lo leo. ¿Me Voy a escuchas, leer de la Biblia. Alexis? Aló. Voy a leer de la Biblia, de mi Biblia. Ok. Mateo 26 del 26 al 29, ¿no? Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo apartó y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que debe ahora no beber, digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Muchísimas gracias. Entonces vamos a examinar un poquito este pasaje bíblico donde nuestro Jesús implementa la Santa Cena. Recordemos que la noche antes de que él muriera, él y sus discípulos estaban celebrando la Pascua, estaban sentados en el aposento alto, estaban haciendo una celebración conmemorativa. Básicamente lo que sucedió en Egipto cuando Dios les dijo a ellos que por la sangre de los corderos que ponían en su puerta iban a ser salvos y no iban a perder a su primer primogénito. Y pues les instauró la celebración como tal. Entonces, en esa fiesta Jesús instauró la Santa Cena. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué recibimos en la Santa Cena del Señor? ¿Quién puede aventurarse a decir algo? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere decir? ¿Puedo, ¿Leonardo? pastor? ¿Leonardo? Sí, en la Santa Cena recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, completamente a ellos dos, con la misma expiación de Cristo que hace el perdón de los pecados y la vida eterna. Ok. Gracias. Vamos a mirar qué está en la Biblia y qué fue lo que leímos ahorita. Versículo 26 dice que Jesús dio pan a sus discípulos y el pan usado en la fiesta de Pascua había sido un pan sin levadura. También les dio la copa que estaba llena de vino, fruto de la vid. Entonces, básicamente, ¿qué hicimos? Recibimos pan y vino en la cena del Señor. Sigamos mirando qué dice. ¿Qué les dijo Jesús también que estaban recibiendo? Les dijo Jesús, tomad, ven, este es mi cuerpo, bebed de ellos todos porque esta es mi sangre, esta es mi sangre. Según Jesús, el pan no solo era pan, sino también su cuerpo, y el vino no solo era vino, sino también su cuerpo. La comunión de los dos es la unión del vino con la sangre. También Jesús menciona otra cosa y dice, ustedes además están recibiendo algo más. ¿Qué fue lo que recibieron los discípulos esa noche, además de la sangre, el pan, la sangre del Señor, el vino y la carne del Señor? ¿Qué más recibieron los discípulos esa noche? Ya creo que antecitos lo dijeron. El nuevo pacto. Ok, es el nuevo pacto, pero alguien dijo que para el perdón de los pecados. Entonces, básicamente, la sangre será derramada para remisión de los pecados. Estaban recibiendo la remisión, el perdón de los pecados, al mismo tiempo en que Jesús les estaba estableciendo la sagrada cena. Él también llama a su sangre la cena en el Señor, la sangre del nuevo pacto, estaban diciendo. Este nuevo pacto fue prometido por Dios en Isaías, en Jeremías 34, donde dijo, no me acordaré más de tu pecado. Jesús ganó el perdón de nosotros, para nosotros en la cruz y nos da ese recordatorio en la cena del Señor. También podemos ver que dice Corintios 1 Corintios 10, 16. ¿Quién quiere leer 1 Corintios 10, 16? Amén. Amén. A ver, dale, Corintios 10, 16. Cecilia. La copa de bendición por la cual tenemos gracia. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo
de Cristo. Amén. Amén. ¿Aló? Dice, ¿qué es Amén. la copa? El vino en la cena del Señor según Pablo. Es la comunión de la sangre de Cristo. Y la comunión es la unión de dos elementos, de dos cosas o más. En el caso nuestro, la comunión aquí es la comunión con la sangre y el vino, y la comunión es con el cuerpo de Cristo y el pan. Los dos se unen y hacen comunión. Eso es lo que nosotros llamamos la comunión en la Santa Cena. ¿Qué es la copa, el vino en la Santa Cena del Señor según Pablo? Pablo dice que son dos cosas, el vino y la sangre de Cristo. Luego dice también que el pan es la comunión con el cuerpo de Cristo. Vuelve y juega. La comunión es la unión de estos dos elementos que se combinan en ese momento. Pablo usa la palabra es el cuerpo de Cristo, es la sangre. No dice representa o simboliza. Si el vino realmente es la comunión entre la sangre de Cristo y el pan es realmente la comunión del cuerpo de Cristo, con el pan y el vino. Miremos qué más dice la Biblia. Otra vez, la invitación siempre es a devolvernos a mirar qué está en la Biblia, qué es lo que menciona la Biblia y cómo podemos aclarar. Entonces vamos a mirar qué más dice la Biblia. En Lucas 22, 17, 23. ¿Quién quiere leer esos versículos? Lucas 22, 17. ¿Leonarda? Amén. Dale, Dice Leonarda. Lucas 22, 17 y 23. Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo, esto y repartiéndolo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y le dio al tiempo que decía, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y le dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes va a ser derramada. Muy bien, muchas gracias. Esta es otra descripción del mismo momento en que Jesucristo estaba instaurando la Santa Cena. Es donde vuelve y repite que es su cuerpo y es su sangre, y que su sangre es el producto, es el nuevo pacto que está en su sangre y cómo va a ser derramada para el perdón de nuestros pecados. Sigamos revisando qué otras cosas dice la Biblia. Esta la voy a leer, 1 Corintios 11, 29, 27. Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Básicamente aquí lo que Pablo nos advierte es que tenemos que tener cuidado al comulgar, porque si no discernimos el cuerpo, eso significaría hacerlo indignamente, ¿sí? Si no entendamos que el cuerpo y el pan hacen comunión y que la sangre y el vino hacen comunión, estaríamos en un error al tomar la Santa Cena. Entonces, es una advertencia que él hace. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Disculpe, profesor, no le escuché la última frase respecto a la cena, que el que la come, porque se fue el audio. Ah, no. Decía que, ¿ahí me están escuchando? Sí, ahora sí. Ok. Decía que en este versículo en particular lo que advierte Pablo es que si no discernimos exactamente qué es lo que está pasando en la Santa Cena, estaríamos incurriendo en una falta. ¿Qué es discernir qué está en la Santa Cena? En la Santa Cena hay 4 elementos
y cada uno se emparejan y se ponen en comunión. El cuerpo con el pan y la sangre con el vino. Se convierten los dos en una comunión. Y eso es lo que recibimos en la Santa Cena. Entonces, este versículo advierte que ese es básicamente el discernimiento que debemos tener. Entonces, vamos a ver qué es lo que dicen otras iglesias y cómo esas interpretaciones han afectado lo que las personas creen. ¿Ok? Entonces, aquí empezamos a mirar qué es lo que dicen sobre lo que recibimos en la Santa Cena de otras iglesias. Entonces, la iglesia protestante bautista dice: la cena del Señor es un acto simbólico de obediencia por el cual los miembros de la iglesia, al participar del pan y del fruto de la vid, conmemoran la muerte del Redentor y anuncian su segunda venida. O sea, es un evento de recordación, es un evento simbólico de lo que sucedió, pero en ningún momento es realmente la comunión del cuerpo y la sangre con el pan y el vino. ¿Ok? ¿Qué decimos nosotros en la Academia Cristo? Creemos que todos los que participan en el sacramento de la Santa Cena reciben el verdadero cuerpo y sangre de Cristo con el pan y con el vino. En cuanto participamos del cuerpo y sangre dado y derramada por nosotros, recibimos por fe el consuelo de la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. O sea, para nosotros en la Academia Cristo y la Iglesia Luterana, nosotros creemos que el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo están con el pan y el vino en el sacramento de la comunión y de la Santa Cena, y de esa manera reafirmamos nuestra fe en nuestro perdón, en el perdón de los pecados. Entonces, en Academia Cristo creemos que con base en los versículos que hemos estudiado hasta ahora, la Santa Cena del Señor, la Cena del Señor, recibimos 4 cosas. Ya las había dicho antes: pan y vino, junto con el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo. A veces eso es un poquito difícil de entender y hay muchas personas que meten la razón a este tipo de entendimiento. Y vamos a ver cómo las otras iglesias lo hacen. Entonces, aunque no podemos ver ni saborear el cuerpo de Cristo ni la sangre de Cristo, que está ahí, también creemos que Dios es poderoso, Cristo es poderoso y tenemos fe de que Él es capaz de hacer eso y de perdonar nuestros pecados. Vamos a empezar a mirar las diferencias entre las iglesias. Entonces, en el año 1529, un señor llamado Felipe de Hesse, queriendo unir a la iglesia luterana con la iglesia protestante, por razones políticas más que todo, se reunieron y trataron de mirar cómo hacían para ponerse de acuerdo en lo que no podían ponerse de acuerdo. Entonces, estos teólogos protestantes y luteranos se reunieron en Hamburgo y aunque consideraban muchas cosas en las cuales se ponían de acuerdo, Lutero y Zwingo, que si se acuerdan que hablamos de ellos antes en las clases pasadas al principio, Lutero y Zwingo no pudieron ponerse de acuerdo en lo que respecta a la cena del Señor. Lutero y Zwingo tenían diferencias ahí. Lutero enfatizó básicamente que las palabras de Cristo, como él siempre ha dicho, lo que está en la Biblia es lo que vale. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, eso es lo que valía, y enseñó que el cuerpo y la sangre de Cristo estaban verdaderamente presentes con el pan y el vino en el momento de la Santa Cena. Mientras Zwingo lo que interpretó fue las mismas palabras de Cristo figurativamente o simbólicamente. O sea que Cristo decía: este es el símbolo de mi sangre y mi cuerpo, realmente, pero no era posible que estuviera la sangre y básicamente el cuerpo de Cristo cuando Cristo se ha ido. Entonces no hay forma. Entonces dice, razonó que el cuerpo de Cristo había ascendido al cielo y que estaba a la diestra de Dios, pero por lo tanto no podía realmente estar presente en la cena de Dios, en la cena del Señor. Pero eso básicamente niega el poder de Jesucristo en cuanto a que Él es Dios también. Entonces puede ser posible que eso suceda así como lo prometió cuando instauró la Santa Cena. Seguía el debate y decía, para Lutero esto no era un problema porque como Dios nada es imposible para Cristo. ¿Sí? Lo que ya decía antes, si Jesucristo es Dios, para Él no es nada imposible, es Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y eso es capaz de pasar. En cambio, para Zwingo,
él enfatizaba que el tema de que hagan memoria de mí, eso es para acordarnos de él, eso es para enseñarnos que el pan era simplemente un recordatorio, un evento de lo que sucedió en ese momento y por qué Cristo murió y nada más, es una ceremonia de recordación, pero no es nada que limpie los pecados nuestros o que tenga la importancia de recibir la fe a través del sacramento. Entonces, Zwingle, si ustedes se acuerdan de las clases, de las primeras clases, se dedicaba básicamente a teorizar en cuanto a la razón humana y qué pensaba el hombre y cuál es el papel del hombre en todas las cosas, ¿sí? Eso era lo más importante. Acuérdense que el método de interpretación que tenían las iglesias, o tienen las iglesias protestantes, llaman más la razón que la palabra de Dios como válida. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Tienen inquietudes? ¿No hay preguntas? Entonces, vamos a seguir. ¿Cuáles son las diferencias que enseñan las diferentes iglesias? Vamos a mirar. Al igual que Lutero, la iglesia luterana hoy toma la palabra de Jesús cuando dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Creemos que el cuerpo y la sangre de Cristo están verdaderamente presentes en el pan y el vino, pero de una manera que no podemos realmente percibir, pero que por fe creemos que la presencia es real. También creemos que recibimos la seguridad del perdón, una fe fortalecida en la cena del Señor. ¿Ok? Recibimos una fe fortalecida y el perdón de los pecados. Al igual que Zwingle, muchas iglesias protestantes de hoy creen que el pan y el vino son simplemente un símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. Es una representación teatral o una recordación de lo que sucedió hace muchos años antes de que Jesucristo fuera sacrificado. Es simplemente una ceremonia que sirve para representar eso. Por lo tanto, como es una recordación, pues la cena del Señor no otorga ningún perdón, sino que es simplemente un acto de obediencia a Jesús cuando Jesús dijo, recuerden esto y háganlo en memoria. O sea, eso fue lo único que ellos tomaron como válido. La Iglesia Católica piensa algo diferente a lo que estas dos iglesias, protestante y luterana, piensan. Para la Iglesia Católica, la Santa Cena del Señor, o lo que ellos llaman la Eucaristía, es bien diferente a las dos anteriores. ¿Y por qué? Lo ven como un sacrificio real, o sea, ellos cada vez que hacen la Santa Cena, la Eucaristía, están nuevamente sacrificando a Jesús y el sacerdote está frente a Dios sacrificando a Jesús, ofreciéndolo como un perpetuo sacrificio en la cruz. Y pues realmente, como tal, ellos creen que el pan y el vino no están presentes, o sea, se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Ellos lo llaman transubstanciación, o sea que el pan desaparece y aparece el cuerpo de Cristo, y el vino desaparece y aparece la sangre de Cristo. Pero lo que Jesús dijo no fue eso. Este sacrificio otorga el perdón de los pecados para algunos pecados para la Iglesia Católica todavía, o sea, sacrifican a Jesús y lo único que perdona en ese sacrificio son los pecados veniales, no los pecados, lo que ellos llaman mortales, cuando todos los pecados son exactamente iguales. E incluso dicen que esta comunión o esta Eucaristía, perdón, puede beneficiar incluso a los muertos. Sin embargo, las enseñanzas no son bíblicas. Cristo no puede, ni necesita, ni quiere, ni hacer otro sacrificio. Ya estuvo una sola vez en la cruz y por su poder y por su perfecta sustitución hacia nosotros, logró el perdón de los pecados ya. No hay necesidad de sacrificarlo a Él todos los domingos para que eso pase. Ya sucedió, ya ocurrió, ya Jesucristo fue sacrificado una vez. Y eso es lo que nosotros creemos. Es un solo sacrificio y lo pueden ver en Hebreos 10, si leen ese capítulo. Adicionalmente, Pablo también dice que el pan y el vino no desaparecen en la cena del Señor, sino que es una comunión con el cuerpo y la sangre del Señor. Y está en 1 Corintios 10, 16, si lo quieren ver. Y Jesús, además, no limita la promesa del perdón de los pecados solo a ciertos pecados, a todos los pecados. No hay definición en la iglesia luterana ni en la Biblia existe diferentes tipos de pecados. Todos los pecados son exactamente iguales para Dios.
Es lo mismo hablar mal de un vecino o desearle el mal a un vecino que matar. ¿Sí? Es lo mismo que faltarle respeto a mi esposa o ver a una persona de lejos y desearla. Eso es el mismo adulterio. O sea, no hay pecados grandes ni chiquitos. Todos los pecados son igualmente grandes y aborrecidos por Dios. Luego, Dios no dice solamente los veniales, como dice la Iglesia Católica. Y no hay evidencia bíblica de que nuestras acciones puedan ayudar de alguna manera a los muertos. ¿Sí? Los muertos en Cristo están en el cielo y no necesitan nuestra ayuda. Y los que murieron sin Cristo están en el infierno y tampoco pueden salir de ahí, por nada de lo que hagamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora vamos a hacer una especie, voy a poner en el tablero para que ustedes lean algunas preguntas que tienen que ver con cosas que ya hemos trabajado en clase. Les voy a pedir que levanten la manito si quieren participar en lo que sería una especie de discusión o debate, ¿ok? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es nuestra condición natural? Estamos muertos Estamos muertos, en estamos pecado. muertos espiritualmente. ¿Quién dice eso? ¿Dónde está eso? En Romanos, Hay varios pasajes bíblicos que hablan de que estamos muertos Sí, espiritualmente. yo recuerdo, ¿Y qué significa estar muertos? O sea, ¿cuál es la implicación de estar muertos? que no podemos accionar en nada, no podemos decir ni hacer nada, ni Ujú. decidir. Ok, o sea, nuestra condición es estar muertos. Y ya la segunda pregunta es, ¿cuál sería entonces nuestro papel en la conversión? Que tenemos un nuevo nacimiento. Ujú. Pero si estamos En- muertos y no podemos hacer absolutamente nada, ¿quién es realmente el actor de nuestra conversión? Cuando la gente se convierte, ¿quién es el hombre el que puede convertirse o es algo más? el Espíritu Santo, O sea, profesor. Alexis, sí, es Dios, el Espíritu Santo. Como estamos muertos, nosotros no podemos tomar decisiones en nuestra vida espiritual. Solamente alguien, un Dios que nos ama, puede hacer eso. No solamente, no nosotros, como algunas iglesias declaran, que el papel del hombre es muy importante en aceptar a Jesucristo. Hay que aceptarlo, pasa al frente y el que quiera aceptar a Jesucristo desde este momento es salvo. No es esa la misión del hombre. Cualquier persona que declare que Jesucristo es el Salvador es porque el Espíritu Santo puso ese mensaje, no porque es el hombre el que lo hace. Otra pregunta que es bastante polémica. ¿Por qué bautizamos a los infantes? ¿Quién, quién, quién puede comentar? Porque nacimos en pecado, porque fuimos concebidos en pecado, pastor. Exacto, porque cuando nacemos somos pecadores solo y porque nuestros Adán y Eva cometieron el pecado y ese pecado nos ensució de ahí para adelante. Pues somos pecadores desde el nacimiento, desde la concepción estamos en pecado. Luego necesitamos ser redimidos. Nosotros solos no podemos redimirnos de ninguna manera. Voy escuchando unos perritos al fondo. Ok, gracias. Entonces, a ver. ¿Qué decimos acerca de la Santa Cena? Hoy es la clase de hoy. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué decimos acerca de la Santa Cena? Bueno, usted dijo, profe, y no solo usted, la Biblia también lo dice, que cuando comemos el pan, en el pan está el cuerpo de Cristo y también cuando bebemos el vino, está en el vino
la sangre de Cristo, que es la que nos perdona, ¿verdad?, de los pecados. Ujú. Nosotros efectivamente decimos que en la Santa Cena está en comunión el pan y el cuerpo, el pan y el cuerpo de Jesucristo y la sangre y el vino están juntos, hacen comunión, están unidos cuando estamos tomando el vino y comiendo el pan. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Hasta ahí estamos claras? Bueno, entonces, según otras iglesias, ¿qué es lo que reciben en la Santa Cena? La Iglesia Católica dice, el cuerpo y la sangre de Cristo es un nuevo sacrificio cada vez. Cada vez que hacemos la Santa Cena, estamos sacrificando a Cristo y recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, lo matamos, lo cortamos y no lo tomamos en el nuevo sacrificio. En la iglesia luterana, nosotros recibimos pan, vino, el cuerpo y la sangre de Cristo para nuestro perdón. O sea, es algo que nos perdona. Y para otras iglesias protestantes, lo único que hacemos es básicamente recibir el pan y vino como un acto de obediencia que conmemora su muerte. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una pequeña, voy a dividirlos en grupitos. Vamos a ver cómo hacemos unos grupitos. Un segundo, por favor. Vamos a hacer 4 grupitos. ¿Cuántos estamos hoy? Estamos, sí, 13. Vamos a hacer 4 grupitos. ¿Ok? Y cuando reciban el llamado al grupito, en cada grupito la idea es que ustedes escojan una de estas 4 preguntas, pónganse de acuerdo ahí, van a tener más o menos 10 minuticos, pónganse de acuerdo cuál es la pregunta que quieren discutir y, Misma, perdóname, esta misma, profesor. si esas mismas, ¿cuál es nuestra condición natural? ¿Cuál es nuestro papel en la conversión? ¿Por qué bautizamos infantes? ¿Qué decimos acerca de la Santa Cena? O sea, cada grupito va a escoger una de esas preguntas y va a hablar del tema, ¿sí? Y si hay preguntas o algo, cuando termine el grupito, entonces volvemos al salón grande y hablamos del tema, ¿ok? Yo voy a estar entrando a los grupitos de vez en cuando y mirando cómo van, ¿ok? Entonces voy a crear los salones en este momento. Los estoy abriendo y ahora cada uno simplemente vaya entrando, ¿ok? Alejandro todavía no se ha unido. Cecilia todavía no se ha unido. Isidro Ramírez. Cecilia. Cristina Pacheco no se ha unido todavía bien. Leonarda Saldívar. Todos muy bien. Muy bien a todos que se unieron. Muy bien a todos que se unieron. Arranquen la conversación. Alejandro veo que no se ha unido. Alejandro, ¿me escucha?
la Santa Cena. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿cuál de las cuatro preguntas escogimos? El bautizo de los infantes. Bueno, un tema bastante controversial sería el bautismo de los infantes. Puede ser. Es un tema bastante que sabemos que de la iglesia, no, la mayoría de las iglesias no están de acuerdo con que los infantes pues tienen pecado y que deberían esperar una edad conveniente para que fuesen bautizados, o sea, que ellos mismos tomen la decisión de bautizarse. Sí, bueno, principalmente es porque nacemos pecadores, ¿no? Precisamente Ajá, o por eso es que, sea, esta Academia Cristo. perdón. Academia Cristo nos presenta esta parte de que se bautizan los infantes porque nacemos pecadores. Sí, esa es una de las razones principales que la iglesia luterana bautiza a los infantes, ¿no? Pero, pero, pero la iglesia católica, a diferencia la iglesia luterana, bautizan a los niños por otras razones. Creo que una es para, para librarlos de, bueno, dicen que para librarlos de los malos, del diablo, qué sé yo, de los malos espíritus. Ah, Sí, el bautizo, de pronto para aclarar un poquito, el bautizo es en la iglesia luterana la oportunidad de salvarse del pecado y de crear fe en el individuo. Y los niños tienen la capacidad digamos que, de querer a la mamá y de sentir amor por la mamá. Dios tiene la capacidad de crear en ellos fe, ¿sí? ¿Y por qué hay necesidad de bautizarlos? Porque ellos necesitan tener la fe para ser salvos, ¿sí? Eh, y Dios es capaz de crear esa fe en ellos. La Iglesia Católica tiene otras creencias, como por ejemplo que el bautizo borra solamente el pecado original y que si tú sigues pecando, ese pecado no lo borra el bautismo, es como un bautismo parcial, se puede decir. Entonces, eso no sucede con el bautizo nuestro. Entonces, para que tengan clarito eso. Voy a ir a otro Eso room, a otro de los cuarticos y ya nos vemos. gracias, pastor. Karen, disculpe, eso que dice el pastor, el profesor, se está refiriendo a la iglesia católica, lo Sí, del bautismo, que es el de solamente igual para es el de borrar la el católica. pecado original. Alejandro, ¿no se unió un grupito? Por lo que no pueda hablar. Pastor, ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? buenas noches. Buenas El noches. número 4 de la pregunta no la pude anotar. Quisiera saber cuál es. El número 4 es ¿qué decimos acerca de la Santa Cena? ¿A qué decimos? Ujú. ¿Qué estudiamos hoy respecto a la Santa Cena? Amén. Y
estudiamos sobre la Santa Cena, de que como los católicos, por ejemplo, las otras iglesias protestantes y católicos, toman la Santa Cena como un símbolo, el pan y el vino de uva, como recuerdo de Cristo, que Cristo murió por nosotros. Y los protestantes en particular son los que hacen eso. Ellos creen que es simplemente una ceremonia simbólica que recuerda lo que hizo Jesucristo. Los católicos tienen una creencia un poco diferente. Los católicos creen, cada vez que ellos celebran la Santa Cena, están sacrificando a Jesús nuevamente. Y que la sangre es la sangre de Cristo transformada en sangre y el pan es el cuerpo de Cristo transformado en cuerpo en ese momento. La creencia nuestra dice que el pan con el cuerpo de Cristo se convierten en uno, siendo comunión los dos, y el vino y la sangre están presentes los dos. Nosotros no podemos sentir que es cuerpo y que es sangre, pero sí sentimos que es vino y pan, y por fe está Jesucristo en ese sacramento. Amén. Para nosotros también es un acto conmemorativo para recordarlo. Nosotros creemos que su cuerpo y su sangre, pan y vino, es para la remisión de los pecados. Exacto. A nosotros, los católicos creen que la Eucaristía perdona los pecados, pero solo los pecados veniales. En cambio, nosotros creemos que la Santa Cena perdona todos los pecados porque es el sacrificio de Jesús. O sea, es un acto de perdón lo que estamos recibiendo. Y recuerda eso y nos fortalece la fe. Voy a ir a otro de los saloncitos y ahorita más adelante los llamo de vuelta, ¿ok? Amén. Solamente No es podemos, locura nada más lo que estamos haciendo. sí, no podemos hacer nada sin la mano de Dios. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuáles preguntas están compartiendo? ¿Cuál es nuestra forma, nuestra naturaleza? Ok, ¿cuál es la condición ¿Cuál es natural que nuestra tenemos? condición, nuestra naturaleza? Muy bien. ¿Y qué han comentado hasta ahora de eso? Ah, Estamos de que estamos muertos, y que no podemos hacer nada, Ujú. de que somos personas muertas físicamente, naturalmente, que no tenemos como, como estamos muertos naturalmente, no tenemos conocimiento de Dios, no conocemos a Dios, y por lo cual consiguiente, para eso que creer en Dios es una locura, no lo entendemos físicamente. Sabemos perfectamente que Dios, que el Espíritu Santo, es el que nos busca, nos da a nosotros el entendimiento de Dios. Ujú. Muy bien, muy bien. Voy a dar un sabemos que cuartico y los voy a llamar a todos de vuelta al cuarto principal, ¿ok? Alejandro, no sé si no tienes sonido.
y de pronto puedas escribir algo por el chat para saber cómo estuviste. Creo que no pudiste participar porque no te veía hablando. Bienvenidos de vuelta. Bueno, bienvenidos, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Muy bien, hablamos nosotros sobre la Santa Cena y cuál era nuestra condición natural. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta que haya surgido de esta experiencia que tuvieron? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que comentaron con sus compañeros y de pronto necesitan ayuda en aclarar? Yo tengo una pregunta. Todas las demás cosas que se hacen en las iglesias católicas, ponerle un ejemplo, entonces esas Santa Cena que ellos hacen no tiene validez. Bajo lo que la Biblia establece, la Santa Cena de la Iglesia Católica está incompleta y también tiene elementos que no son ciertos y no son bíblicos. Entonces, el primero de ellos es que la Santa Cena solo perdona ciertos pecados y no todos los pecados. El segundo tema es negar que existe una comunión entre elementos y alegar que Jesucristo tiene que ser sacrificado de vuelta para poder, digamos que, hacer la Santa Cena. O sea, hay que sacrificar a Jesús de nuevo para poder repetir la misma Santa Cena. Y Jesús, no, eso básicamente no es lo que dice la Biblia, ¿sí? Eh, Jesús solamente fue sacrificado una vez y está en el cielo con Dios, pero porque es Dios, tiene la capacidad de hacer que su cuerpo y su sangre siga presente en el pan y en el vino como lo prometió. Entonces, digamos que la Santa Cena en la Iglesia Católica tiene unas implicaciones diferentes, incluso la Santa Cena, después de que termine la Santa Cena, ellos guardan el vino, el vino se lo toma todo el sacerdote, no le dan el vino a la gente y guardan el cuerpo de Cristo, lo guardan como un artefacto de adoración, ¿sí? Abren capillas para adorar el Santísimo, que es básicamente una hostia puesta en un pedestal especial para adorarlo. Y pues Dios no quiere que adoremos imágenes ni que adoremos objetos, sino que lo adoremos a Él exclusivamente. Entonces hay muchas más cosas que la Iglesia Católica hace que no son bíblicas y que nosotros simplemente lo único que hacemos es regresemos a la Biblia y miremos qué es lo que la Biblia dice al respecto, ¿sí? En vez de realmente condenar o decir es pecado o hacer, lo cierto que sabemos es que el sacramento que ellos tienen tiene una serie de cosas que no son bíblicas y por lo tanto pues no están en lo cierto, ¿sí? Eso es lo que podemos decir al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, pastor, por la aclaración. No, señor, con mucho gusto. Bueno, digamos que ya ahora nos queda básicamente mirar qué hicimos en el día de hoy. Entonces, examinamos la institución de la Santa Cena con su énfasis en el perdón de los pecados. Comparamos las iglesias, lo que dicen diferentes al respecto a la Santa Cena. Y de alguna forma conectamos los errores de las doctrinas que hemos estudiado en el pasado. O sea, cómo hacen el mal uso de la interpretación de la Biblia utilizando la razón humana. Lo que no entiendo, entonces lo completo. Lo que no entiendo, entonces pienso que debe ser así en vez de ir a la Biblia y creer. Así como de alguna manera no podemos entender el misterio de la Santísima Trinidad, ni tampoco el misterio de cómo es posible que Jesús sea 100% hombre y 100% Dios al tiempo. Mucha gente dice, no, no puede ser, eso es imposible, pero
Digamos que para Dios nada es imposible y si creemos que es así, pues todo lo que Dios dice es posible. Entonces, esos errores los pudimos conectar a él. Ahora vamos a cerrar con una oración. Después de terminar la clase, me va a quedar un tiempito más para los que quieran quedarse, hacerme preguntas o inquietudes que tengan que no han querido compartir con el grupo. Entonces, vamos a oración. Entonces, amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias de nuevo por la oportunidad de participar en este estudio alrededor de tu palabra. Gracias por dejarnos ver qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú diseñaste como una santa cena para nuestro beneficio. Te pedimos, Señor, que bendigas a las personas que pudieron asistir y a las personas que no pudieron asistir hoy. Te damos gracias porque nos permites los medios para poder participar de estas clases y de alguna manera seguir en pos de aprender qué es lo que quieres enseñarnos en tu palabra. Te pido por todos estos alumnos que tengo yo bajo la clase y por el privilegio de ser maestro. Te doy gracias, Señor. Es alguna gracia me decía, yo no me merezco estar acá, pero tú has hecho posible que todos estemos acá. Esto no es un accidente, esto no es una obra de la suerte, es simplemente tu diseño perfecto para que todos nosotros hoy estemos juntos aprendiendo tu palabra. Pido todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, de nuevo, Amén. muchas gracias por Amén, asistir. pastor. De verdad me hace muy feliz poder estar con ustedes de maestro y espero que podamos ver la próxima clase. Voy a parar la grabación